muchas historias que hay en relación con fenómenos paranormales en Bogotá, hay una que precisamente tú mencionas que nos remite exactamente a marzo 9 de 1687, finales del siglo XVII. Metámonos en el ambiente místico. Listo, sí, un ya, tanto. me ubico. Resulta ser que aquella noche, cuando el reloj estaba dando aproximadamente las 11 p.m., comenzó a sentirse en Bogotá un ruido aterrador, extraño e inexplicable. Era un ruido que, según los cronistas de la época, semejaba al de un ataque militar, al de cañones sonando por toda la ciudad o al de un fenómeno volcánico. ¿Cómo te parece? Aterrador. ¿Y se escuchó en todo Bogotá? En todo Bogotá, claro que Bogotá era bastante pequeña, Claro. en aquel entonces se reducía a lo que hoy es el centro de la ciudad, muy centro de la ciudad, por cierto, pero en aquel momento la gente que recibió ese fenómeno en sus tímpanos salió muerta de pánico. Claro. Algunos abandonaron sus domicilios en almendra, esto quiere decir sin ropa, desvestidos, en camisón, en camisola. Otros salieron corriendo despavoridos, atravesaron el río San Francisco y comenzaron a lanzar conjeturas con respecto a qué había ocurrido. ¿Y qué había ocurrido? ¿Se sabe? Vamos a ver las crónicas que nos remiten a ese momento de la historia. Listo. Estoy poniendo voz muy solemne. ¿Está bien? Para hacernos una idea de qué tan grande era Bogotá en aquel entonces, podemos remitirnos a este mapa que es uno de los primeros que existen de Bogotá. Mira todo el perímetro urbano de la ciudad, lo que cubría. Si tenemos en cuenta que esta era la zona centro, Sí. iglesia de San Francisco y demás, Sí, río ahí San ubico Francisco. Monserrate, o sea, más o menos estoy como ubicada. Muy bien, me gusta que te ubiques. Vamos a la siguiente imagen. Para hacernos a otra idea de qué tan despoblada era la ciudad en aquel entonces, aquí estamos viendo cómo en esta zona se encuentra el espacio más habitado y para acá haciendas, es decir, tú podías correr a campo libre. Claro, todavía era muy rural toda la ciudad. Con respecto a las distintas historias que hay en relación con este día, hay varios documentos de época. Uno de ellos es este que vamos a ver a continuación. Esta fue una de las primeras crónicas que se presentó sobre este hecho. Fue escrita por jesuitas y aquí cuentan varias cosas, lanzan varias teorías con respecto a qué fue lo que pudo ocurrir ese día con ese aterrador ruido. Una de las cosas que dicen es que podría tratarse del demonio, por ejemplo. ¿Y solo sonó un día? Solo sonó ¿En un la día historia? durante un rato, 15 minutos para ser exactos, según lo que cuentan en aquella época. Vamos a ver otra imagen más, que es la que nos va a ayudar a ver esto. Este es un facsímil del libro que acabamos de observar, se llama Historia de la provincia de la Compañía de Jesús, es un libro de jesuitas, en el que se cuenta este fenómeno. Pero el documento más antiguo y más cercano es el que vamos a ver a continuación. A ver, veamos. Este reporte, escrito en latín, fue publicado 5 años después del fenómeno del ruido. Acá viene el tablero de la verdad y vamos a hacer algunas exploraciones. Un saludo a nuestros amigos técnicos quienes agotaron estas tizas. Muchas gracias a todos. Marzo 9 de 1687. Me voy Un ruido contigo. en la calle. Acércate, por favor, y tú me vas a decir qué teoría te suena más próxima a la verdad. Listo. ¿Sería la ira divina, quizá, que castigó? ¿Sería un volcán? ¿Sería una creciente de un río, como se arguyó en aquel entonces? ¿Sería un meteorito, un cometa, un asteroide? ¿Serían disparos, quizá, o un ataque enemigo? ¿O sería aquello que llamamos el hum o la vibración? O, como tú bien lo sabes, las trompetas del apocalipsis, fenómeno que ha ocurrido en días recientes, por cierto, ¿no? Sí, yo te iba a decir que a todo esto yo siempre trato de buscarle una explicación lógica, una explicación científica, una explicación plausible para mi imaginario. La cosa es, pues yo me podría quedar como con el meteorito, pues porque me parece que es la más plausible, pero en Argentina, justo al inicio, en una región de Argentina, justo al inicio de la pandemia, también se escucharon este fenómeno, el de las trompetas del apocalipsis. Y las personas que, bueno, pues que lo grabaron hoy en día, tenemos la fortuna que no tuvieron en ese 1687 de poder grabar con los celulares. Y vamos a escuchar esos sonidos que nos van a poner los técnicos de sonido y vamos a ver la explicación que dieron en su momento los científicos. Del cielo esto.
Parece ¿Podría ganado, ser ¿no? lo mismo? Podría ser también ganadería. No lo sé porque no estaba presente Claro. ese día. Ahora, hay algo importante que ellos dicen y que sí coincide con esto. No era un ruido constante, ¿no? Hay una vibración que se llama hum, que supuestamente es un zumbido constante que ha ocurrido en distintos lugares del mundo. En Nueva York, por ejemplo, ha tenido lugar este fenómeno. En Londres, pero es un ruido constante. Este que tú me muestras no es constante, ¿verdad? Claro. Parecen como varios ataques. En este se dan dos explicaciones. Uno es el choque de dos masas, una de aire frío y una de aire caliente, y que claro, ¿qué sucedió? Esto se escuchó al principio de la pandemia, cuando en Argentina estaban en aislamiento preventivo, todo el mundo estaba en sus casas, las ciudades se volvieron más silenciosas y nos permitieron apreciar muchísimos de esos sonidos que por el ajetreo que suelen tener las grandes ciudades no escuchamos normalmente. Eso fue una de las explicaciones que dio la propia NASA cuando vio todos esos videos de tenemos una invasión alienígena. Y por otro lado, otra de las explicaciones que se dio, así dicho popularmente, se les llama cielomotos, que viene a ser un terremoto en el cielo también causado por esas masas de aire. Desglosemos entonces. Ira divina, furia de Dios, ¿no? No, pues no creo. Borrado. No, todavía no habíamos tenido tiempo a lo mejor de ¿Volcán? tocar mucho. Pues tendría algún movimiento sísmico si fuera un volcán o no debería. Podría ser, pero no Pregunto. existe ningún registro de la época que hable de una erupción volcánica en ningún lugar Claro. cercano a Bogotá. No hay Entonces, ningún documento que dudo. lo cuente. Descartado. Crecida de río, Crecida del río, pero se hubiera documentado las crecidas del río en ese momento y todo lo que pudiera afectar a la ciudad en ese momento se solía documentar. probablemente. Meteorito, cometa, asteroide, ¿Habríamos encontrado algún rastro? y lo habíamos visto. Ajá. No se vio absolutamente nada, solamente nada. sonaba el ruido. Claro. Descartado. Disparos, Disparo. Pero si es un sonido constante, el disparo no es un sonido constante. dicho bogotanamente, no tenemos la más mínima idea de tenemos nada de esto, absolutamente entonces yo nada. creo que descartemos la verdad y bueno, era solamente un intento de aventurar una explicación lógica alrededor